Esto es Debate AM. Bienvenidos. ¿Debe legalizarse la marihuana o no en nuestro país? ¿Se acabará con esto la violencia del narcotráfico? Y lo más importante, ¿cuáles son los riesgos para los jóvenes y sus familias? 4 líderes de nuestra comunidad opinan sobre este tema. Esta es la primera aportación. El doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud, exsecretario de Educación y actualmente integrante de los Centros de Integración Juvenil. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, creo que la reforma tiene 2 partes que son fundamentales. Estoy a favor de que los enfermos y los pacientes puedan tener acceso a las formas medicinales que hayan probado ser útiles de la marihuana. Y esto es algo que no debe de extrañar, puesto que hay formas medicinales que tienen morfina, que tienen opio, que tienen codeína, que tienen diferentes drogas, digamos, ilegales. Sin embargo, cuando se usan con fines médicos, cuando han demostrado su utilidad, pues no deben de restringirse en favor del bienestar o de la curación de los seres humanos. Entonces yo creo que sí vale la pena que se abra la investigación para conocer las capacidades terapéuticas del tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana. Entonces, esto tiene ya un proceso que sigue en los otros tipos de drogas, como cualquier medicamento. Cuando alguien dice, quiero registrar este medicamento, si es por primera vez, se le dice, a ver, muéstrame las pruebas, los estudios comparativos de investigación que demuestren que es más útil, primero que el placebo, que es azúcar, que no es nada, y segundo, que los otros medicamentos que ya tienen comprobado su efecto terapéutico. Siguiendo ese proceso, demostrando que realmente son útiles, teniendo un control sobre su producción y su distribución, eso no debe de provocar ningún temor en nadie, pero por supuesto hay que tener ese control. La otra parte sí es diferente. La parte de la reforma para autorizar o legalizar el consumo recreativo de la marihuana, por supuesto que no estoy de acuerdo. Porque conocemos, y como médico que soy, y como secretario de salud que fui, por la el gran programa que desarrollamos en la lucha contra las adicciones y para tratar de ayudar a las personas, las reformas que se lograron hacer ya en la ley, en donde se buscaba descriminalizar a los consumidores, pues creo que todos estos fueron avances, pero no hacia el legalizar o el permitir que cualquier persona pueda cultivar y consumir la marihuana. O sea, creo que esto no se puede dar porque ya sabemos que la marihuana es una droga que daña a la persona y particularmente a los jóvenes, que es hacia donde se enfocan los productores para tratarlos de enganchar y que después el consumo aumente y empiecen a escalar otro tipo de drogas. Está perfectamente bien comprobado que entre más tempranamente se inicia el consumo de marihuana, más riesgo hay de volverse adicto, más riesgo hay de escalar a otras drogas. Por todas estas elementos que hay perfectamente demostrados, en donde se demuestra que la marihuana provoca daños a la salud, pues el legalizarla estaríamos fomentando que haya más enfermos, adictos. Y en un país en donde pues, nos falta todavía mucho para poder garantizar la atención de todas aquellas personas que son adictas, que no son delincuentes, son enfermos como cualquier otro, pero en donde se necesita una gran infraestructura, no nada más de tratamiento, sino también de rehabilitación, una estructura social importante, unidades médicas, etcétera. Y esto desafortunadamente pues no existe. Este gobierno y el gobierno anterior se empeñó mucho en reforzar la infraestructura, pero todavía falta mucho. La verdad no lo creo, porque
Yo considero que el problema del narcotráfico y la violencia generada por el mismo, el foco o el factor principal no es la marihuana. Son otras drogas que sí tienen un comercio que evidentemente es de mucho más valor y que les genera a los narcotraficantes más recursos. Estamos hablando particularmente de la cocaína, ¿no? También hay otras drogas. Lo vivimos con la metanfetamina, cuando yo fui secretario, en donde debimos de prohibir la importación de pseudoefedrina, porque de ahí era una materia prima para formar metanfetaminas. Y estábamos viendo el crecimiento en el consumo de metanfetaminas. Entonces, esos sí son los verdaderos mercados por los que se pelean los narcos. El mercado de la cocaína, el mercado de las metanfetaminas, quizás también un poco el de la marihuana, pero no tanto. Y por otro lado también hay que considerar, y esto es muy real, cuando hubo una lucha en contra de la producción y del abasto de las drogas, pues algunos de los narcotraficantes o muchos empezaron a cometer otro tipo de delitos, como era el secuestro, por ejemplo, el pedir las cuotas de piso a las personas. Entonces, creo que no es tan sencillo. Es decir, legalizar la marihuana significa acabar con la violencia en nuestro país. No creo que sea una causa-efecto, sino que hay muchísimas más causas involucradas. El problema del adicto no es nada más del adicto, sino es de toda su familia, porque, como lo mencionaba hace un momento, esto genera realmente una situación intrínseca en la familia que es complicada. Es complicada porque el adicto tiene un comportamiento diferente, el adicto con mucha frecuencia pues no sigue estudiando, no sigue trabajando, la familia se preocupa, a veces tiene otro tipo de situaciones complicadas en las que probablemente si no fuera adicto no se hubiera metido. Entonces sí genera un desequilibrio familiar importante y muchas veces lo veíamos. De hecho, cuando creamos las clínicas de prevención y tratamiento de las adicciones en México con esta aportación involuntaria de Shenli Yegón, que se hicieron más de 350 clínicas en todo el país, veíamos que muchos de los jóvenes que iban, el problema no es que fueran adictos, sino tenían trastornos psíquicos que requerían de un apoyo psicológico. Entonces se vuelve una combinación. La relación entre salud mental y adicciones es muy, muy estrecha. Entonces se necesita un trabajo conjunto en donde la familia es particularmente importante. Entonces sí afecta, como afecta cuando hay un joven con trastornos mentales graves, también el entorno familiar. Y de hecho, para lograr la recuperación de los enfermos mentales, en la época moderna, para lograr la recuperación de los adictos, se necesita indiscutiblemente la participación familiar. Entonces, es una cuestión que además de los valores, implica también otras situaciones internas que se viven en las familias. Hay que verlo también desde ese punto de vista. Por eso es que la propuesta de la Federación Mundial en contra de las drogas, el enfocar una nueva legislación poniendo como punto de partida los derechos de los niños y de los jóvenes me parece fundamental. Hay que enfocarlo hacia allá. Esto que provoca alteraciones y daño, particularmente a los jóvenes y a los niños, porque su cerebro es aún inmaduro y por lo tanto ellos son más proclives a hacerse adictos. Hay que pensar en eso, hay que pensar que hay que evitar que esas tentaciones, como era la del tabaco, que ahora afortunadamente está mucho más controlada, lleguen a causar una adicción en los jóvenes. Hay que garantizarles además el respeto a sus derechos cuando desgraciadamente están fumando. Bueno, este aumento en la cantidad de droga que se puede tener en la bolsa es una forma de tratar de que no se les criminalice. Sin embargo, hay otras cuestiones, otras preguntas que están alrededor de esto, de dónde la van a sacar, porque sabemos, y es un secreto a voces, que hay muchísimos lugares en donde se vende o se comercia o hay narcomenudeo. Sabemos, y los jóvenes mismos nos lo dicen, que el acceso a la marihuana es sencillísimo.
prácticamente lo pueden adquirir en la calle, en los parques, en las fiestas, en muchísimos lugares. Entonces ahí tenemos que trabajar también para tratar de prevenir que la droga llegue a ellos, tratar de actuar en conjunto con las familias tempranamente para rescatarlos en aquellos casos en donde ya son adictos y ofrecerles terapias rehabilitatorias para que ese joven no corte la historia de su vida, una historia que sea exitosa, positiva, y se vuelva una historia a veces degradante que puede terminar muchas veces en la muerte. Interesantes sin dudas estas aportaciones del doctor Córdoba Villalobos. Este jueves lo invitamos para que escuche qué piensa don Antonio Carvajal. El viernes estaremos con la visión del expresidente Vicente Fox y el sábado con la visión del padre Roberto Muñoz, vocero de la Arquidiócesis de León.